Buenas tardes, mi nombre es Hortensia García Vázquez. Mi matrícula es 16 11 30 98 97. La asignatura es Formulación y Evaluación de Proyectos. Docente Fabiola Rosario Ambrosio Reyes. Es mi primera actividad investigando el estudio de mercado y el estudio técnico. Investigando el estudio de mercado y el estudio técnico. ¿A quién de nosotros no nos gusta comprar y comparar y probar diversos productos y servicios que se adecúen a nuestras necesidades? Por ejemplo, como un shampoo. Nos gusta unos que con cabello lacio, otros rizado, con frizz, que en volumen. Bueno, entonces para cada persona hay un tipo de shampoo y de acuerdo a sus necesidades, ya sea incluso económicas, no sé, que busquen uno más caro, uno más barato, con parabenos. Entonces hay una infinidad de productos y entonces por lo tanto hay una infinidad de opciones. Para que eso sea posible, las empresas se encuentran innovando constantemente, invirtiendo en tecnología, analizando el mercado, realizando encuestas para acercarse más al consumidor, para brindar un mejor servicio, calidad, confianza, con la finalidad de que estés conforme con lo que estás adquiriendo y darle un valor agregado. Ahora, ¿qué es y para qué sirve un estudio de mercado y un estudio técnico? Comencemos con el estudio de mercado. Sulzer y Escandón 2004 definen al mercado como el conjunto total de personas u organizaciones con necesidad por satisfacer, dinero para gastar, así como la disposición y voluntad de gastarlo. En este caso, un estudio de mercado se va a dedicar a la investigación, a recabar todo el tipo de información, ya sea cualitativa, que no, por ejemplo, no sé, religión, costumbres, tradiciones, no sé a qué equipo le van, por ejemplo. Entonces, cosas que no se pueden medir, mas sin embargo sirven para realizar un estudio. Y en el caso de la cuantitativa, aquí vamos a hablar de estadísticas, ya aquí ya se involucran más números, todo esto para saber más o menos a qué población se va a estar dirigiendo todo esto. Por ejemplo, no sé, seguimos con el caso del shampoo, por ejemplo, a bebés, a adolescentes, a personas mayores, a señoras ya de unos 40 a 60 años. Entonces, para eso se tiene que realizar una investigación y para eso es el estudio de mercado. En este caso también vamos a encontrar lo que es la oferta y la demanda. La oferta es lo que es, por ejemplo, lo que las personas, la oferta es lo que está, o sea, por ejemplo, no sé, 1000 shampoos, esa es la oferta son los 1000 shampoos, pero el consumidor nada más quiere, en el caso de la demanda, nada más quiere 500, entonces aquí se tiene que nivelar más o menos para que no te falte producto, pero para que tampoco te sobre. Entonces, entonces eso es lo que también se tiene que haber un equilibrio para ver cuánto se tiene que producir y cuánto estamos dispuestos a producir. También aquí entra lo que es la innovación. Innovación, por ejemplo, no sé, cómo va a ser un frasco, qué tipo de tecnología se va a utilizar, para, no sé, como para preservar el medio ambiente, el modelo del frasco, cómo va a ser su presentación, y entonces todo eso se tiene que analizar. La zona geográfica. En este caso, en la zona geográfica es más o menos así como, por ejemplo, no sé, se va a hacer la investigación en el sureste o el parte del Pacífico. Entonces, pero tiene que haber algo en específico para enfocarse directamente en ellos y que obtengamos la mayor información posible. Es más fácil por regiones para recabar información. O en un determinado estado, una cierta población, para tener algo en específico, que precisamente para eso es también la segmentación del mercado, o sea, ubicarnos, por ejemplo, no sé, en el sureste, segmentación del mercado, irnos directamente con por ejemplo, niños de 4 a 5 años que prefieren un shampoo que no te lagrimee o que no le saque caspa o algo así. Entonces tenemos aquí, o sea, el estudio de mercado es exactamente para eso, recabar información para saber a qué población va dirigida, cómo
cómo se les va a presentar, qué modelo, tipo, incluso hasta un poco de mercadotecnia, para saber cuáles son sus necesidades y qué es lo que hay que cubrir. Principalmente es qué es lo que se tiene que cubrir en este caso. El estudio técnico es un documento que se construye para tener una base sólida de información que nos ayude a formular los procesos de elaboración de algún producto o servicio. Aquí por lo regular ya es así. El estudio técnico te va a dar la información y el estudio técnico te va a ayudar a que tú lo elabores, a que tú innoves. En este caso es un análisis técnico, es donde se tiene que cuestionar dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué. Es la capacidad del diseño, sistema de operación para satisfacer al mercado, localización de la empresa, planta o fábricas, análisis de costos y los insumos, qué tipo de materia prima se necesita para poder solventarlo o cómo va a ser la distribución. Aquí se analizan los costos, en cuánto nos va a salir producirlo y en cuánto se tiene que dar al público. Dice, ¿cuál es el procedimiento para realizar un estudio de mercado? Por lo regular son 3 procesos. El primero es planteamiento inicial, establecer los objetivos y las hipótesis. Aquí los objetivos, ¿qué es lo que se quiere lograr? Y las hipótesis es como encontrar la solución al problema, las maneras en cómo se van a las posibles soluciones al problema cual estamos planteando. Seguimos con el mismo caso del shampoo. Yo quiero un shampoo que que en el caso de las personas que son chinas, no se esponje, por ejemplo. Entonces hay que buscar qué tipos de materia prima para que no se te esponje el cabello. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones a nuestro problema? El segundo, planteamiento de los objetivos. Ya que tenemos, por ejemplo, las posibles soluciones que nos solventen el problema, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? No sé, que en uno, por ejemplo, te dejan bien los rizos, pero te da mucho frizz. En el otro, por ejemplo, no te produce frizz, pero los chinos se ven escurridos. Un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las ventajas y desventajas de qué son los planteamientos. Y la tercera es planeación del estudio de mercado. Aquí ya es la estructura. La primera es la planificación, definición del mercado, obtención de datos y análisis de resultados. Aquí primero vamos a obtener lo que es hacer encuestas, observar, conocer, para tener toda la mayor información que se pueda recabar para hacer el tercer paso, que es la ejecución, aplicación de las estrategias para obtener los datos. Y la tercera, evaluación, presentación de indicadores de cómo se va a realizar o cómo va a ser la manera en cómo se va a llegar al cliente final. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para realizar un estudio técnico? Aquí por lo regular ya es así como que ya una vez hecha la investigación, aquí ya es así como que documentarlo. El primero es análisis y determinación de la localización óptima del proyecto, donde se va a ejecutar la zona geográfica, por ejemplo, en el sureste. Se va a fabricar, la fábrica se va a poner en el sureste, pero va a ser directamente en Chiapas, en dirección Villahermosa. Entonces, así para hacer cada vez nuestro círculo más pequeño y enfocarnos en un solo lugar, pero que nos propicie toda la mayoría, incluso hasta para distribuir todas las zonas. Análisis y determinación del tamaño del proyecto, o sea, si va a ser a mediano, a largo plazo, resultados en un año. Entonces todo eso hay que documentarse. Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. Aquí se tiene que hacer una relación de costos para ver cuánto nos va a costar un frasco y cuánto se pueden realizar por día, por mes, por año, y para ver si podemos solventar la oferta y la demanda que nos indica el cliente, que son los consumidores finales. Y el cuarto, identificación y descripción del proceso, cómo se va a fabricar, qué se necesita, cuánto tiempo. Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto, por ejemplo, administradores, empaque, quiénes van a estar en las máquinas, qué tienen
las personas que se requieren para poder realizarlo, cuántas personas cuántas personas se necesitan para poder realizar el proyecto y manejar las máquinas, el producto, la distribución, qué personas se necesitan. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un estudio de mercado para un proyecto dirigido a ofrecer un nuevo producto o servicio y el de un estudio de mercado para un proyecto de proponer una mejor en un proceso dentro de una empresa? En el caso de un estudio de mercado para un proyecto, para dirigir a uno nuevo hay que iniciar desde un principio, hay que ver a quién va dirigido, cómo va a ser el producto que se necesita. Se tiene que, hacer las primeras etapas, buscar información. Y en el estudio de mercado para un proyecto que ya está en proceso en una empresa, aquí hay que analizar los resultados. No sé, por ejemplo, ¿por qué el producto no se está vendiendo? ¿Qué necesidades requiere el cliente? Ya sea para modificar lo que ya está hecho o para mejorarlo. Entonces aquí, el estudio de mercado nuevo, hay que recabar toda la información. Y el estudio que ya está hecho es analizar la información que se tiene para saber cuál es el problema o poder modificarlo para llegar directamente al cliente. Aquí, ¿cuál es la diferencia de un estudio técnico para un proyecto dirigido a ofrecer un nuevo producto o servicio y el de un estudio técnico para un proyecto de proponer una mejora en un proceso dentro de una empresa? Aquí muy parecido a lo que es un estudio de mercado, porque aquí en este caso el estudio técnico para un proyecto dirigido a ofrecer un nuevo producto, aquí el estudio ya está realizado. Entonces hay que ponerlo, a lo mejor hay que ponerlo en práctica, aquí hay que elaborarlo, más bien aquí en este caso, cuando es uno nuevo hay que elaborarlo, hay que realizar costos, localización, fabricación, tipos de máquinas, todo ese tipo, realizar todos los 5 pasos del análisis para poder ejecutar un proyecto nuevo. Y en el caso cuando ya tenemos un proyecto, entonces hay que ver cuál es el error, innovar el que ya está, mejorarlo o cuáles son, ahora sí que identificar dónde está, por ejemplo, no sé, que se ubicó mal la planta, no era el tipo de máquina, o tratar de reducir los costos, no era la materia prima. Entonces aquí hay que ver dónde está el error o el por qué no se está vendiendo o era el producto equivocado. Entonces aquí hay que innovar, hay que comenzar a buscar qué posibles soluciones tenemos para poder mejorar nuestro producto o servicio que ya esté implementado en el mercado. Bueno, esas son las diferencias. Y muchas gracias.